Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo, a todos los que estamos siguiendo el camino del Señor y que estamos en un tiempo difícil, muy complicado, que nos estamos acostumbrando para vivir en este tiempo de cuarentena. Quiero compartirles un pedazo de la palabra del Señor para poderlos alentar y para poder entender un poco respecto de lo que Dios nos está viviendo y qué tiempos estamos viviendo, ¿sí? Pero primero, acompáñenme por favor a orar una pequeña oración para entregar lo que vamos a compartir para que el Señor, el Espíritu Santo, sea a cargo de todo lo que vamos a hablar. Dios bendito, Dios santo, te agradecemos y te alabamos por tu gran misericordia, por tu gran amor. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos guíes, que tú pongas y alinees nuestra mente para poder entender tu palabra, para poder entender lo que tú nos quieres decir, para poder, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos, Señor, sean abiertos para poder oír tu palabra, para poder oír tu mensaje, Señor. Gracias, Dios bendito, porque tú eres bueno y misericordioso con todos nosotros. Amén. Hermanos, la parte o el versículo con el cual vamos a iniciar o quisiera compartirles se encuentra en 1 Pedro en el capítulo 4, en el versículo 7. Y voy a utilizar la nueva versión internacional para que nos dé un poquito más de comprensión porque es mucho más sencilla, digamos, la manera en que presenta la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Sí? Lo repetimos, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Sí? Para orar bien. Y al principio dice, se acerca ya el fin de todas las cosas. Aquí hay un aspecto fundamental. Primero, una noción respecto del fin de las cosas, del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y la otra parte es mantenernos sobrios para poder orar bien. Y no solo sobrios, dice, con la mente despejada. Cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, muchos empezamos a preocuparnos de que sí, el Señor ya está, digamos, a la vuelta y que está a punto de venir, sin tener un contexto bíblico de lo que la palabra del Señor nos dicta. Evidentemente, desde el tiempo de Pablo y cuando se escribieron las cartas, ya todos los profetas y todos los apóstoles empezaron a hablar respecto de la venida del Señor Jesús, del tiempo del fin y todas esas figuras. El mismo Señor Jesús en Mateo 24 enseña respecto de ese tema. Pero todos debemos de entender algo, que nosotros estamos siendo llamados a ordenar los tiempos. No es solo una coincidencia de que en los tiempos de Abraham a Dios le ha dicho de eventos que iban a suceder mucho luego, por ejemplo, que su pueblo iba a estar 400 años como esclavo de Egipto, o que a Moisés le pueda decir que por 40 años van a rodear, digamos, el desierto, ¿ya? O que a Jeremías le diga que por 70 años está entregando por su maldad y por su rebeldía al pueblo de Israel a Babilonia.
Entonces nuestro tiempo tampoco es diferente. Nosotros tenemos tiempos determinados y la palabra nos dicta así. Si nosotros leemos en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a poder ver que dice que nosotros no tenemos necesidad de que se nos enseñe de los tiempos y de los hechos. Y en esta versión internacional dice de las fechas, ¿no? Respecto de la venida del Señor Jesús. Nosotros sabemos muy bien, no estamos perdidos como las personas de las cuales no tienen esperanza respecto de los muertos. Y es algo que por este tiempo nosotros estamos viviendo muy de cerca. Y dice claramente la palabra que nosotros estamos con esperanza, porque tenemos la certeza que nosotros no vamos a preceder a los muertos. Y es un tema bien complicado de poder tocar, porque realmente para poder discernir y entender la palabra de Dios en los tiempos, tenemos que tener lo que Dios nos regala, que es su revelación. La revelación no es algo que nosotros podemos comprar, no es algo que se da, ¿sí? Porque nosotros damos un monto de dinero o tenemos muchos libros, no. La revelación solo lo da el Espíritu Santo. Solo nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, se abre la mente, se abre el entendimiento, llega la sabiduría, y en ese momento Dios abre la palabra de Dios y empieza a ordenar los tiempos, o nos permite ordenar los tiempos para que nosotros seamos entendidos, como dice la palabra. Porque eso nos da gran paz. No es simplemente que nosotros buscamos la profecía para eufanarnos o para decir qué capos que somos, o como muchos creen que Nostradamus nos dio todas las pistas respecto a lo que va a venir. No es así. La palabra muy claramente dice que la profecía bíblica es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si nosotros no tenemos esta antorcha, vamos a estar en un lugar oscuro, ¿sí? Así que yo les invito a que podamos, digamos, ver esta parte primero en Mateo 24. Si me siguen en sus Biblias, en Mateo 24 quiero enseñarles para qué está puesta, ¿sí?, la profecía bíblica y por qué están sucediendo estos eventos. Si nosotros leemos en Mateo 24, que también lo podemos ver en Lucas 21, y vamos a leer en este momento lo que es en Lucas 21, ya que es paralelo entre los dos evangelios respecto de lo que el Señor enseña respecto de los tiempos o el fin y las cosas que tienen que suceder acerca para que venga el Señor Jesús. Nos vamos a dar cuenta de un aspecto muy importante. El versículo 8 dice: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán: yo soy, y dirán: el tiempo está cerca. No los sigan ustedes cuando sepan de guerras y de revoluciones. No se asusten, dice. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida, dice. Después dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo, ¿sí? Pero esto solo será principio de dolores, como dice Mateo 24, versículo 8. Estos son principio de dolores. Nosotros, cuando empezamos a entender la profecía bíblica, tenemos que ordenar los tiempos, ¿sí? Y cuando nosotros ordenamos los tiempos, lo primero que vemos son principio de dolores. Si ven en Mateo 24, en el versículo 9, van a encontrar que después, inmediatamente, dice: los entregarán a tribulación. Hablando a los hermanos en Cristo, no hablando a los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque después del versículo 15 en Mateo 24, empieza otro evento importante en la vida profética, la cual el Señor ha puesto para dividir la tribulación de lo que después de Mateo 24, versículo 15 para adelante dice la gran tribulación. Hay una gran diferencia, ¿sí? Es como, no sé, no voy a hablar mal de los strongistas, pero muchos, por ejemplo, dicen a su club strongest, siendo el más fuerte, ¿no? O el fuerte, ¿sí? Pero es muy diferente decir the strongest, ¿no? Que significa el más fuerte, ¿sí? Empieza de strong, strongest,
the strongest. Ninguno está mal dicho, pero las tres palabras son muy diferentes en fuerza, en poder, en acción. Entonces decir the strongest significa el más fuerte, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de la tribulación o la gran tribulación. Si ustedes van a las escrituras originales con que se escribieron la palabra, se van a dar cuenta que las dos partes son muy diferentes y realmente la gran tribulación es un tiempo, un espacio de tiempo, el cual es mucho más intenso respecto de lo que va a suceder, la tribulación, la aflicción que va a haber en ese tiempo, que el tiempo que hay en la tribulación. Y no es que la tribulación sea algo sencillo de que va a pasar o va a suceder, pero nosotros tenemos que ordenar los tiempos. ¿Por qué? Porque este tiempo nosotros estamos oyendo mucho de que queremos paz, queremos seguridad, que no queremos ya guerras y todo lo demás. ¿Ya? Y en Tesalonicenses muy claro dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y la destrucción retrospectiva no es otra cosa que un personaje que habla Daniel y que habla también el Señor Jesús en Mateo 24 en el versículo 15 que dice el destructor, el desolador que habla el profeta Daniel. El que lea entienda. ¿Quién es este? Este es el anticristo, este es el que va a hacer toda esta destrucción. Cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Pero ¿quién va a llevar adelante esta paz y seguridad? ¿Por qué la paz y seguridad? Y nuestros ojos están mal puestos, porque estamos mucho más preocupados en lo que sucede a nuestro alrededor que lo que realmente es lo importante. Y Dios ha puesto el reloj profético en su tierra, en Israel. Ahí es donde va a empezar todo. ¿Por qué? Porque este personaje, el destructor, el desolador, dice que se va a poner como Dios en el templo y va a decir que es Dios. Entonces, para tener que hacer eso, tiene que existir un tercer templo judío. Y para existir un tercer templo judío, tiene que existir la explanada norte, o tiene que tener la explanada norte lo que es Israel en este momento, cosa que no está sucediendo. Y para que la explanada norte sea entregada a los judíos, que es su mayor anhelo, la construcción de un tercer templo, van a sacrificar muchas cosas, pero lo principal es que van a querer paz para empezar a construir. Y después de tener paz, van a empezar a hacer el templo, y Dios nos dicta por medio de Daniel y todos sus profetas cuánto tiempo va a durar esa construcción, cuánto tiempo va a durar el continuo sacrificio y en qué momento va a venir que el continuo sacrificio va a ser quitado justamente por este destructor, este desolador, y en qué momento se va a sentar ahí en el templo del Señor diciendo que es Dios. Es un contexto en el cual nosotros podemos tener tiempos, podemos tener hechos, ¿sí? Pero no es algo en lo cual estamos perdidos. La palabra del Señor nos dice algo básico en todo lo que vamos a vivir. Como dice en Lucas en el versículo 10, dice que va a haber epidemias, hambres, guerras, todo va a suceder. Pero ¿qué dice antes de eso en el versículo 9? Dice, no se asusten. El Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos la profecía bíblica, ¿sí? Para que nosotros no nos asustemos, sino que dice que velemos, que empecemos a velar, ¿sí? Porque tenemos que esperar al Señor Jesús. Pero para eso tenemos que tener claros los eventos. Solo Dios en su magna sabiduría y en su omnipotencia puede revelar cada una de estas partes. Muchos tienen dudas respecto de eso, pero la palabra de Dios es clara. La cuestión es, ¿tú conoces a tu Dios? Porque lo primero que te dice es, mira lo que está sucediendo, las epidemias, pestes, hambres, y el hambre es algo que mata más que la pandemia que estamos viviendo en este momento, y la pandemia está ahí reflejada en las epidemias. Mata más el hambre que todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿sí? Y no solo el hambre, hablemos de las guerras, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Dios ya lo dijo, pero no por eso, ¿sí? El Señor está diciendo, ya estoy viniendo ahorita. No. ¿Sí? El Señor está cerca. ¿Sí? Hace 2000 años dijeron lo mismo. Pero ojo, que aquí está hablando de principio de dolores de parto.
como una mujer encinta. Entonces, después de que salga o que termine estos dolores de parto, recién va a existir el alumbramiento. ¿Sí? Y en Apocalipsis 12 hace esa figura respecto del alumbramiento de Cristo para lo que también es el arrebatamiento de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Pero ese es otro tema, ¿sí? Lo que yo quería enfatizarles es primero darles un enfoque general respecto de cómo Dios ordena los tiempos y la premisa del Señor Jesús: no se asusten, ¿sí? No se asusten, ¿sí? ¿Sí? Porque estas cosas ya están empezando a suceder, no se asusten. Y va a suceder esto más. Y si ustedes ven más adelante, van a ver lo que tiene que suceder. ¿Sí? Que en algunos aspectos ya está sucediendo en otros países, por ejemplo, la persecución, sí, pero no es generalizada. Esta pandemia ya es generalizada, la persecución todavía no. Pero ojo, que la persecución se va a realizar justamente por el motivo en el cual habla en toda la Escritura, ya sea en Apocalipsis o en los Evangelios, por el testimonio de Jesucristo, por dar testimonio del Señor Jesucristo y de lo que va a venir. Pues acuérdense, tiene que ser como en las épocas de Noé. Nos tienen que considerar locos, porque ¿a quién se le ocurre predicar y profetizar de que dentro de 7 días va a llover? Así lo dijo Noé y nadie le creyó. Nosotros que somos la iglesia en Cristo estamos llamados a dictar lo que va a suceder y el Señor está cerca y va a suceder todo esto y no tenemos que tener miedo de lo que va a suceder, sino dice no se asusten. ¿Por qué Dios hace todo esto? Sí, obviamente está muy claro que ya varias veces hemos compartido y han compartido los hermanos que la ira del Señor, el enojo de Dios, como dice también en Proverbios, Él hace lo bueno y lo malo. No es Dios nomás el que hace lo bueno, también hace lo malo. Job nos enseña eso, no solo de lo bueno lo vamos a alabar, también de lo malo que nos sucede, ¿sí? Dios está al control de todo. Y para eso quiero compartirles la historia de Jonás, pero en puntos muy específicos respecto de cómo Jonás conocía a Dios y cuáles eran los motivos de toda la historia de Jonás, que es muy paralela a la que estamos viviendo en este momento. Si ustedes van a Jonás al capítulo 1, al versículo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amilai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es lo más básico que conocemos respecto del hombre, su maldad, y ha llegado hasta mi presencia. En tiempos de Jeremías ha sido lo mismo, en los tiempos en los cuales era lo de Noé ha sido lo mismo, y hoy sigue siendo lo mismo, la maldad del hombre y el juicio de Dios. Acuérdense, Dios es amor, pero también es Dios juez justo y también es fuego consumidor. Es un Dios lleno de gracia, todo es lleno de gracia. Y vean cómo Jonás, después de querer escapar a Dios, después de que los marineros están en gran peligro en la barca y están a punto de morir y Jonás durmiendo ahí, ellos echan suerte y ven que Jonás tiene la culpa, le preguntan algo impresionante y vean cómo Jonás conocía a Dios en estos tiempos tan difíciles. Ojo que estamos viviendo en esos tiempos en que la marea nos está moviendo, en que tenemos problemas y están a punto de morir muchas personas. Y Jonás responde una pregunta que les hacen los marineros y vean en el versículo 8 lo que sucede. Dice que los marineros le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de lo que nos está pasando o de este desastre? ¿A qué te dedicas tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Sí? Y Jonás les responde: soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Ser sobrios. Diferente de sobriedad es ser ebrios, ser borrachos, ser esas personas dubitativas, las cuales como un borracho van zigzagueando de uno al otro lado, que no tienen coordinación, que no, sus pensamientos no son ordenados, no pueden tomar decisiones y además les pasa que no pueden concentrarse. Jonás, cuando le preguntan en semejante situación, ¿quién eres tú?, les dice tan claro: soy hebreo
y temo a Dios, al Señor. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera tenemos la convicción de yo soy seguidor de Cristo, yo soy un cristiano? ¿Sí? Y no solo de boca, sino de corazón. Cuando abres tu corazón a Dios y le dices, mira mi corazón, está abierto ante ti, soy así como me ves, un pecador, un vil pecador. ¿Sí? Y por ese temor que tenía Jonás, es que le abre de esa manera el corazón. ¿Sí? Y conoce a Dios, porque teme de Él, sabe quién es el Señor. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Es el Dios de los cielos y la tierra. Él es Dios que ha hecho todo. ¿Alguien cree que lo que está sucediendo no está en sus manos? Pues quita eso de tu mente. Dios está bajo tu control todo. Y es doloroso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos respecto a lo que está sucediendo, las muertes, uno dice, pero es que no es justo, ¿cómo se va a morir mi familiar, mi amigo, mi conocido? ¡Qué pena! Pero nosotros debemos de entender algo, ¿sí? Este no es nuestro fin. Si alguno ha visto la película de Pablo, la última versión que ha salido, hay un pasaje en el cual Lucas, el médico amado, es llevado a la cárcel. Y ahí hay muchos que están, digamos, en la cárcel por ser cristianos, pero todos estaban esperando a ver qué les iba a suceder. Y Lucas al llegar le preguntan algo, ¿tú sabes qué nos va a pasar? Y Lucas sabía que iba a pasar, les dice, mañana va a haber circo romano. Y todos empiezan a asustar y decir, no, yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Evidente, ¿quién quiere morir? Nadie. Pero vean la seguridad de Lucas cuando les dice en la película, y es un reflejo de lo que Dios en su Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos en todo tiempo. Les dice, acérquense, vengan aquí. Y les dice, por un momento, por un instante, van a sufrir, va a doler. Pero les prometo que cuando termine, van a estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús los va a recibir en sus brazos. Por un momento, ¿sí? No tienes que perder tu fe. Acuérdate de Jonás. Yo tengo un Señor que es Dios del cielo y la tierra, a quien temo, por eso yo creo en Cristo, aquel que resucitó, y también resucitaré yo con Él el día en el cual Él me levante o me transforme. ¿Sí? Pero qué importante es ver toda esa figura en Jonás. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser testigos. No tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte ha sido vencida por el Señor Jesús. Parece que eso para nosotros no es real. Nosotros tenemos miedo de salir en este tiempo con barbijo, como dice, digamos, la ley, que tenemos que hacer caso, como nos dicen, digamos, los gobernantes, porque por ellos tenemos que orar y obedecerles. Pero salimos con miedo, con temor, cuando esa no debería ser nuestra seguridad. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos, dice la palabra. ¿Cuál es el propósito tuyo para no tener esta inseguridad y empezar a ordenar los tiempos? Porque uno dice, el Señor está cerca, sí, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Solo pandemias? ¿Solo guerras? No. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuánto tiempo tiene que suceder? Dios dicta en sus profetas, Dios dicta en su palabra, Dios ha hablado el Señor Jesús respecto de cómo van a ser los tiempos, los hechos, los eventos que tienen que suceder para no estar perdidos. Y quiero leerles Isaías 44 para animarles, hermanos. Isaías 44 en el versículo 6 y 7 dice así. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido, desde que establecí a mi pueblo antiguo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiembles, no tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no los anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos, dice. No tiemblen ni se asusten.
Vengan y ordenen. Vean lo que hice desde el tiempo antiguo. Digan lo que va a suceder. Ustedes son mis testigos. Anúncienles. ¿A quién está diciendo eso? ¿Pero qué voy a anunciar si yo no sé qué va a venir? No es tan sencillo como decir, sí, no, es que el Señor ha puesto en su palabra, ¿verdad? Eso hasta sucede ya trillado. Pero cuando ves la palabra del Señor, Él no solo ha hablado de pandemias, guerras, pestes, hambres, eso es principio de dolores. Ha hablado de un tiempo de tribulación, ha hablado de un tiempo de gran tribulación que nosotros no vamos a pasar, pero que es la justa paga de la ira de Dios. Ha hablado respecto de la última semana de Daniel, ha hablado respecto del tiempo en el cual se va a construir el templo, el tiempo en el cual del continuo sacrificio, el tiempo en el cual va a venir la destrucción desoladora. ¿Sí? Y da tiempo respecto de en qué momento el Señor Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos y en qué momento va a estar en una nube llamándonos a nosotros y transformándonos en cuerpos glorificados. Pero cuando nosotros no entendemos eso, realmente desechamos la profecía. Y eso es lo que no quiero que nadie haga. Quiero llamarles en su corazón a ver la palabra y como dice, empecemos a orar, ¿sí? Sobriamente, ¿sí? En este tiempo, sabiendo que ya las cosas se están cumpliendo. Y quiero añadir un puntito más, por favor. En la carta a Timoteo, en la primera carta, en el versículo 2, Pablo le da algunas instrucciones a Timoteo, pero en el versículo 8 dice, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, con pureza de corazón. Cuando tú agarras tu vida, tu corazón y la abres al Señor y le dices, así de hipócrita soy, así de descarado, así de difícil es para mí orar por ti, Señor, así soy en mi corazón, soy orgulloso, soy necio, y ve, Dios, tu corazón abierto, y utilizas la sangre de Cristo y crucificas todo eso en la cruz del Calvario, ahí está la pureza de corazón. Dios te hace puro. Y cuando hace puro, llega paz, su reposo. El reposo de Hebreos, que habla tanto del reposo, el reposo en el cual descansas. Descansas de tus obras. Y después dice, levanten las manos sin enojo ni contienda. ¿Sí? Si ustedes leen más arriba en el capítulo 2, dice, oren por los gobernantes, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Cuánto no deberíamos anhelar nosotros de que todos los que son del movimiento al socialismo o de Evo Morales se conviertan al Señor? Doblen rodillas, que no mueran sin conocer a Dios en su misericordia, toda esa rebeldía, toda esa ira, todo ese odio. ¿Se han dado cuenta del racismo que existe en este tiempo? A lo que a nosotros nos está llevando. Ya tenemos hasta bronca, enojo, ira respecto de lo que es el Alto y todos sus habitantes del campo. Y no es correcto. Deberíamos estar dispuestos a dar nuestras vidas por ellos. Aunque por un instante, así como lo hizo Esteban con Pablo, con toda esa ira que le mostraba apedreándolo, Señor, no les tomes en cuenta. Esa debería ser nuestra oración, Señor, no les tomes en cuenta. Yo veo cómo roban en el gobierno, sé cómo el poder corrompe, sé que están haciendo en la mesa de Dios y la mesa de los demonios al mismo tiempo. Veo cómo el dinero, la avaricia, sí, les empieza a corromper el alma. Así Dios hace ver el corazón de los hombres, porque Él discierne las intenciones del corazón. Él sabía muy bien lo que piensan y sabe muy bien lo que piensa la gente. Yo oro a Dios, yo oro a mi Dios para que no suceda esto, que pueda levantar mis manos sin enojo ni contienda, sabiendo que todo lo que está sucediendo Dios ya lo ha determinado y teniendo una antorcha, ¿sí?, que alumbra en lugar oscuro y que me da certeza hasta que el día esclarezca, porque yo soy hijo de luz, no de las tinieblas. Así dice la palabra en Tesalonicenses, porque el espíritu de la profecía está en nosotros.
Y nos toca, hermanos. Es un tiempo en el cual tú tienes que prepararte y decirle a Dios, heme aquí. ¿Qué quieres que diga y dónde quieres que diga? Y quítate tu miedo. Si Dios te ordena, como decía Pablo cuando le mordió una serpiente, nada va a impedir que yo haga lo que el Señor ha determinado que haga en Roma. Señor, a nuestro Señor, pidamos lo mismo, cada uno de nosotros. Yo les llevo en ese corazón, como dice en el primer versículo que les he leído, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Acerquémonos a Dios, las cosas están sucediendo como Dios ha determinado y demos testimonio igual que Jonás. Mi Dios en los cielos ha hecho esto y mayores cosas va a hacer. Que Dios me los bendiga, hermanos, y realmente nos guíe en su espíritu. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció.